vamos a terminar la clase, nos quedamos con respecto a las obstrucciones. Recordarles que el día de mañana es el quiz, va a marcar todo lo que vimos hasta antes de este tema, ¿de acuerdo? Todo lo de temas, principalmente, y las clases de generalidades. El día de mañana va a haber una lista con un número asignado de asiento, ¿ok? Por fila y número. Entonces, para que chequen ahí en dónde les corresponde sentarse, de la manera que me doy cuenta de que los que están presentes están haciendo el examen, porque luego se pasan el código y lo hacen desde casa y pues así no se va. ¿Okay? Entonces, va a haber una lista. En los laterales de cada una de las filas está una letra y luego está ordenado por números, entonces ahí les va a corresponder para que vean a dónde les corresponde. Para eso necesito que bajen una aplicación, por favor, que se llama Nearpod. Ahorita al final de la última diapositiva les presento ahí cómo es el logo de la aplicación. En esa aplicación vamos a hacer los exámenes, los quiz. También lo pueden hacer, no necesariamente lo tienen que bajar la aplicación, yo creo que es más fácil. No se bloquea tanto porque si únicamente lo hacemos en línea se tiende a bloquear más, ¿de acuerdo? Entonces menos traen un dispositivo que tenga buena conexión o que tenga internet, ¿de acuerdo? Para que hagan su evaluación. Entonces nos quedamos aquí en las leyes de la obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Entonces habíamos dicho que si nosotros tenemos una obstrucción en un punto dado, pues el asa o el segmento proximal a ese sitio de obstrucción, lo que vamos a encontrar es que está dilatado, ¿de acuerdo? Y lo que va a estar distal a ese sitio de obstrucción, pues va a estar colapsado. Entonces va a ser una forma sencilla en la que nosotros podemos identificar en dónde está el sitio de obstrucción, ¿de acuerdo? Y tenemos obstrucciones mecánicas que pueden ser propiamente porque hay algo dentro del intestino o algo extrínseco al mismo que le está condicionando esa obstrucción mecánica, ¿ok? Podemos tener afectaciones tanto del intestino delgado como del intestino grueso, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos ejemplos de obstrucciones mecánicas que nos pueden afectar los diferentes sentidos, ¿ok? En el intestino delgado, ¿cuáles van a ser las causas principales de obstrucciones mecánicas? Las que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pacientes que tengan antecedentes de procesos quirúrgicos abdominales, es relativamente frecuente que desarrollen adherencias, ¿okay? Cicatrices dentro de la cavidad peritoneal y que esas cicatrices, ese tejido fibroso, condicionen, ¿de acuerdo? Obstrucciones mecánicas extrínsecas. Hernias, ya sea propiamente de la pared abdominal, hernias umbilicales, hernias inguinales que tengan contenido intestinal, o hay una variedad de hernias abdominales que le decimos hernias internas, que a veces ocurren sobre todo en pacientes que tienen procedimientos bariátricos, ¿de acuerdo? Las hernias internas también es una causa de obstrucción, igual que las hernias de la pared abdominal. Vólvulos, ¿okay? Torceduras intestinales, intususcepción. En pacientes pediátricos es relativamente frecuente tener casos de intususcepción. La intususcepción se refiere a que una asa de intestino se introduce en el segmento inmediatamente distal. En pacientes pediátricos lo más frecuente es que un segmento de ilio distal a nivel de la válvula ileocecal se introduzca en el colon proximal, ¿de acuerdo? Entonces es una intususcepción iliocólica, esos pacientes pediátricos. En pacientes adultos también pueden dar el caso de intususcepción, pero es más frecuente que estén relacionadas a tumores y son colocolónicas, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los hallazgos, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, podemos nosotros sospechar de intususcepción tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, ¿ok? Algunas otras patologías no tan frecuentes como el ilio biliar, que ahora vamos a explicar de qué se trata. También nos pueden dar datos de obstrucción intestinal, sobre todo en el segmento del intestino delgado, ¿de acuerdo? Y procesos de apendicitis aguda, ¿ok? Aquí lo que tenemos es un ejemplo de una tomografía de abdomen con contraste intravenoso. Vamos a clasificar la aorta en diferentes niveles, ¿de acuerdo? Pero más o menos a nivel de la fosa ilíaca derecha, donde vemos un proceso tumoral neoplásico a nivel de topografía de la válvula ileocecal, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos las leyes de la obstrucción, pues lo que vamos a tener es una dilatación generalizada de asas de intestino delgado, ¿de acuerdo?
con el colon colapsado, ¿de acuerdo? Y eso es secundario a ese proceso de obstrucción neoplásica. ¿Okay? Vamos a ver dilataciones de más de 3 centímetros, de acuerdo con formación de niveles hidroaéreos. Tenemos contenido líquido, tenemos aire, ¿de acuerdo? Y podemos ver incluso el patrón de pila de monedas que veíamos en la radiografía, también representado en la tomografía, ¿de acuerdo? Intususcepción, paciente pediátrico con datos de una obstrucción intestinal. Vemos como hay dilatación generalizada de asas de intestino delgado, ¿de acuerdo? Centralizadas, secundario a un proceso de intususcepción. Para hacer el diagnóstico de intususcepción tenemos diferentes formas, ¿ok? La radiografía de abdomen nos puede dar la sospecha, ¿de acuerdo? Por el patrón de obstrucción de gas. Y para confirmar la intususcepción podemos hacer ya sea un estudio varitado, de acuerdo, que cada vez está más en desuso por el hecho de que conlleva más radiación para pacientes pediátricos, de acuerdo, y lo que hacemos regularmente es un ultrasonido. Lo que hacemos es ir buscando en todo el marco del colon este signo. Este es un signo radiológico, de acuerdo, que vemos en el ultrasonido, que es el signo de Diana. Y este signo de Diana se refiere que hay una asa, de acuerdo, una asa hacia la parte externa con un segmento de intestino dentro de esa asa, ¿de acuerdo? Entonces lo vemos como en signo de tiro blanco. Si nosotros desdoblamos la imagen, tenemos otro signo radiológico que se llama signo de pseudo riñón, ¿de acuerdo? Que es exactamente la misma representación, un asa hacia el exterior que tiene tanto tejido graso del mesenterio como el otro segmento intususceptable. ¿De acuerdo? En pacientes pediátricos es frecuente ver esta patología y hay varias teorías que le explican. Una es que existe una hiperplasia linfoide, ¿de acuerdo? Esos pacientes que tienen un proceso de gastroenteritis, por ejemplo, el tejido linfoide, ganglios linfáticos a nivel de la raíz del mesenterio crecen de tamaño y eso genera un ancla para que el asa distal pueda intususceptar al asa proximal. Es otra radiografía de las causas no tan comunes, pero que también es bueno que conozcan. Tenemos una radiografía de abdomen, inflexión antero-posterior, donde vemos un patrón de gas anormal. De acuerdo, vemos que no existe prácticamente gas en la topografía del marco colónico, tenemos una pequeña cantidad de gas a nivel del colon distal, y lo que más llama la atención es que en la topografía de la silueta hepática vemos estas imágenes lineales radiolúcidas, ¿de acuerdo?, que corresponden a aire en el sistema o en la vía biliar, ¿de acuerdo? Estos hallazgos corresponden con un hilio biliar. Aquí lo que vamos a tener es que un lito, regularmente de gran tamaño, ¿de acuerdo?, fistuliza desde la vesícula biliar hacia el segmento de intestino delgado adyacente, ¿de acuerdo? Este lito viaja y regularmente se termina atorando a nivel de la válvula ileocecal, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos es una fístula con la neumobilia, ¿de acuerdo?, porque pasa aire hacia el sistema biliar, y tenemos datos de obstrucción intestinal con un lito en topografía anómala, ¿de acuerdo? Esos van a ser los tres datos principales que nos van a hablar de un hilio biliar. Es una complicación rara, yo creo que he visto un par de ellas nada más desde que salí de la residencia, pero es bueno que conozcan que es una causa de obstrucción de intestino grueso. ¿Okay? En el intestino grueso también tenemos causas mecánicas. Regularmente aquí las principales causas son estas, ¿de acuerdo? Procesos neoplásicos, vólvulos en pacientes adultos mayores en donde el mesenterio ya es más laxo, ¿de acuerdo? Y existe mucha redundancia del tubo colónico. Eso genera que tengan mayor posibilidad de hacer una torsión. Eso se le conoce como un vólvulo colónico, ¿de acuerdo? Procesos de hernias también, hernias de la pared abdominal o hernias internas, procesos complicados de diverticulitis y intususcepción. Que en pacientes adultos, recuerden, cuando vemos una intususcepción o sospechamos una intususcepción, tenemos que descartar que subyacente no existe un cáncer. ¿Okay? En esta radiografía, proyección anteroposterior, una importante dilatación del marco colónico, ¿de acuerdo? El colon es el
segmento del intestino que más puede ceder. ¿De acuerdo? Aquí vemos incluso que supera fácilmente los 3 centímetros. ¿Okay? Más o menos la altura de un cuerpo vertebral son los 3 centímetros, para que tengan una idea. Entonces esto puede llegar hasta 9 o 10 centímetros porque cede más, es más elástico el tubo colónico. ¿De acuerdo? Y aquí lo que tenemos es que se pierde el patrón totalmente de Austras, vemos contornos lisos. ¿De acuerdo? Y hay que ir a buscar la causa de la obstrucción cuando tengamos este tipo de representaciones en radiografías. ¿Okay? Dos pacientes, dos casos distintos, una radiografía en proyección anterior-posterior y un topograma de una tomografía. ¿De acuerdo? Aquí lo que está ejemplificando es el signo del grano de café. ¿De acuerdo? Y esto lo vemos en pacientes con vólvulos. ¿Okay? Los vólvulos, como ahorita les explicaba, es porque existe una redundancia de los segmentos colónicos y del mesenterio que generan o que pueden llegar a generar una torsión sobre su margen mesentérico, ¿de acuerdo? Y eso va a impedir el libre tránsito del contenido intestinal. ¿Okay? La representación que tenemos en la radiografía es datos de una obstrucción intestinal y tenemos las dilataciones, ¿de acuerdo? Y al generarse una torsión sobre su propio eje, parte de la pared y un segmento queda pegada con el otro y eso nos da una radioopacidad central, ¿okay? Que es el signo del grano de café. Cuando ven eso en un paciente adulto mayor que tenga datos de obstrucción, intolerancia a la vía oral, vómito, una distensión abdominal importante, sospechen siempre de un vólulo. Esto sí es más frecuente de observar. ¿Okay? Este es otro paciente, otro topograma, donde vemos el signo de grano de café y lo que sucede es eso, una torsión de un segmento colónico, de acuerdo, sobre su propio eje, que al estar unidas estas dos paredes, de acuerdo, en estrecho contacto, pues genera esa parte radio-opaca central que está delimitada por la dilatación, ¿de acuerdo? Y eso es la representación del signo de grano de café. ¿Okay? Las austras se pierden, los contornos se hacen lisos y esto se tiene que resolver rápidamente. ¿Por qué? Porque aparte de la distensión genera un compromiso vascular al estar torcido el mesenterio por donde llegan las ramas vasculares y esto puede terminar en una isquemia que al final del día nos provoca una perforación y una peritonitis subsecuente. ¿Okay? Es una urgencia. Cuando tenemos sospecha de perforación intestinal, de aire libre extraintestinal, acuérdense siempre de buscarlo en las zonas subdiafragmáticas, ¿de acuerdo? Es nuestra obligación siempre identificar de forma temprana datos de un humo peritoneo. La principal causa que siempre tenemos es una perforación intestinal, de acuerdo, de diferentes etiologías, procesos inflamatorios, procesos vasculares, donde existe una isquemia, procesos iatrogénicos, en donde secundarios a procedimientos, a drenajes de asitis, puede haber una perforación en donde no nos damos cuenta y tenemos que descartarla siempre mediante radiografía, ¿de acuerdo? Acuérdense del signo de las alas de gavete que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que buscar el aire que está ahí, la radiolucidez, ¿de acuerdo? Que está delimitando el margen inferior del diafragma. Regularmente podemos encontrar aire en la burbuja gástrica, pero nunca en el lado derecho, ¿de acuerdo? Otra de las causas o otra de las entidades en donde podemos encontrar aire libre extraintestinal es en un proceso de neumatosis, ¿de acuerdo? Aquí el aire todavía está contenido dentro del asa, pero en un espacio donde no corresponde, ¿de acuerdo? La neumatosis intestinal se refiere a que existe gas, pero en el espesor de la pared, ¿de acuerdo? Y esto está condicionado principalmente por infartos o isquemia intestinal, ¿de acuerdo? Pacientes adultos mayores con enfermedad teromatosa a nivel de las ramas de la mesentérica superior o inferior pueden llegar a tener esta representación. Aquí existe una hipoperfusión vascular en donde el gas migra o diseca a través de los diferentes planos de la pared y en una representación tomográfica podemos nosotros ir
ese gas que está delimitado y separado del gas infraluminal. Este gas se encuentra en la pared, ¿de acuerdo? Y es como vamos a hacer el diagnóstico de una neumatosis intestinal. Esto también es una urgencia quirúrgica, ¿de acuerdo? Los pacientes cuando tienen esta representación de imagen regularmente están muy graves, ¿de acuerdo? Y pueden llegar a caer en paro en cualquier momento, ¿okay? La pared intestinal regularmente la vemos delgada, ¿de acuerdo? De espesor no más de 3 milímetros, y cuando nosotros vemos ese aire que está delimitando es cuando debemos de sospechar que puede existir una neumatosis intestinal. Estamos obligados, cuando nosotros vemos este hallazgo en la tomografía, a hacer una angiotomografía de abdomen, o sea, inyectar contraste intravenoso para descartar que no, o confirmar el sitio de obstrucción vascular que nos pudiera estar causando esta neumatosis intestinal. ¿Okay? Eso cuando tenemos aire en la cavidad peritoneal, pero también podemos tener aire en el retroperitoneo. Y como se les explicaba en la clase anterior, pues si nosotros conocemos bien los compartimentos del retroperitoneo, podemos más o menos darnos una idea o tener una sospecha de dónde pudiera estar el sitio de perforación, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos gas que delimita el espacio perirenal y el espacio pararrenal anterior, pues tenemos que descartar que no exista alguna perforación en alguno de los segmentos colónicos que se encuentran contenidos en esos compartimentos, o que no estén en los segmentos 2, 3 y 4 del duodeno, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones podemos también tener aire residual a procesos quirúrgicos, sobre todo en cirugías abiertas. A nivel de la vía urinaria podemos tener pequeñas cantidades de gas, algunas burbujas, pero este gas siempre va a ser en menor cantidad que cuando existe una perforación de víscera vaca, ¿de acuerdo? Entonces, observar bien el retroperitoneo para descartar el gas. El gas lo vamos a ver representado, acuérdense que el gas es de lo que tiene menor densidad en la tomografía, como el gas que está fuera del paciente. Vean cómo es una densidad distinta a la grasa retroperitoneal del espacio pararrenal posterior, y esta es prácticamente una densidad menor, ¿de acuerdo? Es como el gas que está dentro del intestino, pero eliminando al riñón. ¿Okay? Otra de las manifestaciones que podemos llegar a encontrar es que tengamos aire en topografía del hígado, ¿de acuerdo? Son dos tomografías, dos pacientes distintos, son tomografías simples, no tienen la clasificación de las estructuras vasculares, ¿de acuerdo? En este paciente vemos que en la topografía de la silueta hepática encontramos múltiples ramificaciones con densidad gas en el interior, ¿de acuerdo? Vemos que la burbuja gástrica está bien distendida, sumamente distendida, dilatada, con un nivel hidroaéreo. Vemos el vaso y vemos la aorta, ¿de acuerdo? Vemos la base pulmonar del lado derecho. Y este gas tiene una peculiaridad, y es que está hacia la periferia, está cerca de la periferia del hígado, ¿de acuerdo? Son ramificaciones pequeñas, ¿de acuerdo? Y que se acercan a la periferia. A diferencia de este otro paciente, en donde también tenemos una densidad de gas, ¿de acuerdo?, en la topografía de la silueta hepática, pero este gas tiene menos ramificaciones y está más cerca del ilio hepático, de la parte central del hígado, ¿de acuerdo? Esta es la representación de un aire en el sistema portal, y este es aire en el sistema biliar, ¿de acuerdo? Por el mismo flujo sanguíneo, el aire es empujado hacia la periferia, y esa es la forma en que nosotros podemos identificar que es una neumobilia versus una neumoporta, ¿ok? Si está en la periferia, vamos a tener que es aire en el sistema portal, y es porque el flujo sanguíneo empuja el aire desde el ilio hacia la periferia, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas nos pueden dar aire en la porta? ¿Okay? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué patología pudiéramos tener que nos genere aire en la porta? ¿Okay? Pues la patología que veíamos ahorita, ¿de acuerdo? La neumatosis intestinal. El hecho de tener aire en la pared, esas burbujas aéreas pueden llegar al sistema portal, ¿de acuerdo? A través de las venas mesentéricas, llegar al sistema portal, a la vena porta, y tener esta representación, ¿de acuerdo? Ven el estómago dilatado porque es un hallazgo de que este paciente tiene una obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Tiene datos de ilio, todo el tracto gastrointestinal está afectado, ¿de acuerdo? Entonces, este es un hallazgo secundario a una neumatosis intestinal, ¿de acuerdo? A diferencia de una neumobilia,
¿de acuerdo? Que aquí los pacientes regularmente no tienen ninguna patología propiamente intestinal, pero estos pacientes al tener una incompetencia del esfínter de Oddi a nivel ¿cómo se llama? De la ámpula de Vater, ¿de acuerdo? Puede pasar aire, ¿ok? De forma ascendente hacia la vía biliar. O en aquellos pacientes en donde se sometieron a un proceso endoscópico, hicieron una esfinterotomía, ¿de acuerdo? Para liberar litos, ahí también podemos llegar a tener aire en el sistema biliar. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas de esto? Hacia la periferia, aire no aporta. Hacia el centro, hacia el ilio, neumobilio. ¿De acuerdo? Pacientes graves, ¿ok? Descartar antecedentes de patología en la vía biliar. ¿Okay? Eso con respecto al aire extra, ¿de acuerdo? Extraintestinal. Ahora vamos a ver calcificaciones. Dentro de la evaluación de una radiografía de abdomen tenemos que primeramente identificar si existen o no calcificaciones, si estas pudieran ser patológicas o fisiológicas, ¿de acuerdo? Ver la topografía en donde están y en base a eso poder identificar si existe o no algún diagnóstico diferencial que nosotros pudiéramos dar al estar evaluando la radiografía. ¿Okay? Todas las calcificaciones que nosotros veamos en una radiografía, cualquier parte del cuerpo, pues implican un proceso crónico, ¿de acuerdo? Que puede ser inflamatorio crónico o un granulomatoso crónico, ¿de acuerdo? Y las calcificaciones, dependiendo de sus características, las podemos englobar, son amorfas, ¿de acuerdo? Laminares, como en capas de cebolla, si son lineales, como las que vemos a nivel vascular, o si son curvilíneas, como las que podemos encontrar dentro de los quistes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿okay? Las calcificaciones curvilíneas principalmente las vamos a encontrar en quistes hepáticos, quistes renales, quistes esplénicos, ¿de acuerdo? Son procesos crónicos que tienen unas implicaciones, por ejemplo, a nivel renal, dependiendo del patrón de calcificación de una lesión, podemos tener sospecha de un proceso neoplásico. ¿Por qué? Porque algunos tumores malignos pueden tener representaciones de calcificaciones en las lesiones, ¿de acuerdo? Los aneurismas, ¿de acuerdo? Dilataciones aneurismáticas pueden llegar a tener también placas ateromatosas calcificadas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos identificar en una radiografía, esta es una radiografía lateral de columna lumbar, en donde en el espacio prevertebral vemos cómo se delimita perfectamente la estructura vascular y eso está dado por las calcificaciones patológicas que tiene, ¿de acuerdo? En la vesícula biliar existe una entidad que se llama vesícula en porcelana, en donde podemos ver calcificaciones curvilíneas hacia la pared, ¿de acuerdo? Y la importancia de identificar una vesícula en porcelana es que tiene un riesgo de generar un adenocarcinoma mayor a la población, ¿de acuerdo? Entonces es importante identificarla. En esta radiografía vemos esa calcificación delimitando la vesícula a nivel del hipocondrio del lado derecho, ¿de acuerdo? En la vejiga urinaria también podemos llegar a tener calcificaciones de la pared, sobre todo en pacientes que tienen tuberculosis, infecciones por tuberculosis en la vía urinaria. La tuberculosis tiende a generar calcificaciones, tanto en los ureteros como en la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, como les platicaba ahorita, en los quistes tenemos que ver que si esas calcificaciones son gruesas y irregulares y están asociadas a un quiste, tenemos que descartar un carcinoma de células renales, un carcinoma de células claras, ¿de acuerdo? En el nivel del vaso tenemos que descartar la posibilidad de quistes hidatídicos, de traumatismos, ¿de acuerdo? O de procesos infecciosos. De los aneurismas, ¿de acuerdo? Sobre todo lo vemos en pacientes de edad avanzada que pueden llegar a tener rupturas espontáneas. Entonces, al identificar un aneurisma en una radiografía, gracias a las calcificaciones, no debe de llamar la atención, ¿de acuerdo? Y la vesícula biliar, la vesícula porcelana, por la mayor incidencia de carcinoma de vesícula biliar, ¿de acuerdo? Las calcificaciones lineales, principalmente vasculares, placas ateromatosas, ¿de acuerdo? Es una radiografía, un paciente amputado, vean cómo existe el procedimiento quirúrgico con grapas en los tejidos blandos, una
una resección quirúrgica del fémur distal, secundaria que este paciente seguramente tenía una isquemia, de acuerdo por la gran cantidad de placas ateromatodas que presenta el arteria femoral, ¿de acuerdo? Un zoom de una radiografía a nivel del hueco de la pelvis, ¿de acuerdo? En los celíacos, donde vemos calcificaciones de los conductos deferentes en pacientes adultos, ¿de acuerdo? Podemos tener también calcificaciones en las trompas de Falopio, y todo esto va a estar muy probablemente relacionado a un proceso inflamatorio infeccioso crónico, ¿de acuerdo? Calcificaciones laminares, las calcificaciones laminares como en capas de cebolla, ¿de acuerdo? Principalmente los litos renales, los litos en la vesícula, ¿de acuerdo? Alguna manifestación de los litos coraliformes en las pelvis renales, procesos de pancreatitis crónica generan calcificaciones laminares y amorfas, y algunos miomas pueden llegar a tener una involución y calcificarse, ¿de acuerdo? Paciente en una radiografía de abdomen, ¿de acuerdo? En donde la topografía de la vesícula biliar en el hipocondrio derecho vemos esa densidad cálcica, ¿de acuerdo? Que si ponemos una representación de una proyección en lateral, vemos el saco lleno de litos, ¿de acuerdo? En este otro paciente, en la topografía de la silueta renal izquierda, vemos ese lito coraliforme, ¿de acuerdo? Donde lo podemos identificar fácilmente. Y los litos de la vesícula biliar, como el mismo ejemplo del hilio biliar, en donde vemos esas capas, de acuerdo, concéntricas que se van formando. ¿Okay? En el riñón, la mayor parte de los litos van a ser de cristales de oxalato de calcio, a diferencia de la vesícula biliar, que van a ser de bilirrubinato de calcio, ¿de acuerdo? Y los que se llegan a formar en la vejiga, principalmente van a ser de cristales de urato. ¿Okay? ¿Existe forma en que nosotros por un estudio de imagen podamos diferenciar la composición de los litos? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Existen unas máquinas de tomografía que tienen una tecnología que se llama doble tubo, en donde exponemos al paciente a diferentes grados de radiación, y la diferencia en el comportamiento de las unidades Hounsfield nos permite a nosotros definir si un lito es de oxalato de calcio, si es de bilirrubinato, ¿de acuerdo? O si es de urato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nos puede ayudar eso? Bueno, dependiendo de la composición, ¿de acuerdo? El urólogo, por ejemplo, puede identificar o saber la dureza por la que se va a enfrentar a tratar de romper ese lito, y en base a eso decidir qué técnica utilizar, ¿de acuerdo? Las calcificaciones amorfas, estas calcificaciones principalmente las vamos a ver en procesos de pancreatitis crónica, ¿de acuerdo? Aquellos pacientes que tengan múltiples episodios inflamatorios a nivel del páncreas pueden llegar a tener calcificaciones amorfas. En esta radiografía de abdomen y proyección anteroposterior vemos como la topografía, con el epigastrio, tiene la disposición de esas calcificaciones que prácticamente involucran desde el proceso uncinado del cuerpo, ¿de acuerdo? La cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, ¿de acuerdo? También en procesos en donde tengamos una calcificación renal, como la nefrocalcinosis, ¿de acuerdo? Estos calcios no se encuentran propiamente en el sistema colector de la vía urinaria, sino se encuentran en el parénquima, ¿de acuerdo? Y muchas veces esta es la representación que tenemos de las calcificaciones en la nefrocalcinosis, ¿de acuerdo? Estos pacientes tienen pronósticos reservados debido a la insuficiencia renal que esta calcinosis le produce. ¿Okay? También en la radiografía podemos tener diferentes densidades sin que represente un patrón de gas anormal, ¿de acuerdo? En esta imagen de un topograma de tomografía, lo que nosotros estamos viendo es que las asas y el patrón de gas se encuentran en una disposición inferior, ¿de acuerdo? Más inferior a lo habitual o a lo esperado, ¿de acuerdo? Pero si nosotros identificamos, pues todavía hay gas en el marco crónico, tenemos un poco de gas en asas de intestino, pero en un nivel inferior. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, lo que está sucediendo es que tenemos datos de visceromegalia, ¿de acuerdo? Tenemos una hepatosplenomegalia. En este paciente lo que sucede es que tenemos un crecimiento patológico
tanto del hígado como del vaso, ¿de acuerdo? Y eso genera un desplazamiento inferior y medial de las asas de intestino delgado, ¿ok? Este es un paciente que tiene contraste, ¿de acuerdo? Que ya se eliminó, por eso vemos opacificada la vejiga, ¿de acuerdo? Incluso tiene algo de ascitis, ¿de acuerdo? Entonces, es un paciente con esplenomegalia, en donde encontramos ese desplazamiento anormal de las asas de intestino, secundario al crecimiento del hígado y del vaso, ¿de acuerdo? Se les digo que es un paciente joven, menos de 30 años, con dolor abdominal, y encuentran esto, ¿qué sospechan? ¿Ande? ¿Una infección viral? Bien, ¿qué más? Estos pacientes pueden llegar a tener datos de leucemias que tienen crecimiento del vaso y del hígado. Este otro paciente pediátrico, donde también identificamos una densidad de tejidos blandos poco habitual, donde genera un desplazamiento del gas intestinal. Aquí, a diferencia del paciente anterior, este es un desplazamiento que tiene un inicio en el hueco de la pelvis, tiene un crecimiento cefálico, ¿de acuerdo? Y las asas de intestino delgado se ven rechazadas hacia la periferia, ¿de acuerdo? Son pacientitos que tienen esa densidad y que puede ser condicionada por una vejiga distendida, ¿de acuerdo? Pacientes que caen en retención urinaria pueden llegar a tener esta representación, una vejiga que crece demasiado y genera esa densidad de tejidos blandos con desplazamiento del gas intestinal sin que represente una patología del tracto gastrointestinal. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Alguien? Entonces, patrones de gas normal y anormal. ¿De acuerdo? Si tenemos patrón de gas anormal, tratar de identificar si está afectando al intestino delgado o al intestino grueso, ¿de acuerdo? Y tratar de ver si es un ilio funcional, ¿de acuerdo? Ver las posibles causas de ese ilio. Si es una obstrucción mecánica, si nosotros sospechamos de una obstrucción mecánica, tratar de identificar si afecta al intestino delgado, al intestino grueso, dependiendo de la edad del paciente, con nuestros diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? Descartar siempre que no exista gas peritoneal, neumoperitoneo. Si existe, sabemos dónde ir a buscarlo, cómo identificarlo, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos sospecha de un proceso neoplásico, estamos obligados a hacer una tomografía de abdomen con contraste, ¿de acuerdo? Y en casos donde encontremos también datos de neumoperitoneo o aire libre extraintestinal, tenemos que hacer una tomografía, ¿de acuerdo? Es el estudio de imagen que nos va a aportar mayor información, es el estudio de imagen de elección, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estemos abordando radiografías de abdomen, tratar de identificar calcificaciones, qué tipo de calcificaciones y su topografía, ¿de acuerdo? Y en base a eso decidir si son calcificaciones patológicas o fisiológicas, ¿de acuerdo? Y nada más, hasta ahí. ¿Nada? ¿Preguntas? Vamos a continuar con el siguiente tema. Esta es la aplicación para los que no escucharon, que vamos a utilizar el día de mañana, ¿de acuerdo? Pues traten de bajarlo. También les comentaba que voy a dar una lista con un número de asiento asignado para que mañana temprano lo revisen y en base a eso tomen su asiento. Bueno, vamos a ver la segunda parte de gastrointestinal. Aquí nos vamos a enfocar principalmente a estudios varitados, ¿de acuerdo? Que los estudios varitados los vamos a poder nosotros dividir si son para evaluar la parte superior del tracto gastrointestinal o la parte inferior, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas patologías frecuentes que nos encontramos de forma rutinaria al hacer estos estudios, ¿de acuerdo? Y la intención de que ustedes vean la representación de esas patologías es que conozcan las indicaciones del estudio, ¿de acuerdo?
Si yo les digo que para hacer el diagnóstico de una esofagitis, ¿de acuerdo? Pues es un trago de bario, un esofagograma, pues no le vamos a pedir un color por ejemplo. En el esófago vamos a hablar lo de hernia hiatal, de procesos inflamatorios, irritativos, procesos de divertículos esofágicos, ¿de acuerdo? Y de neoplasias. En el estómago principalmente vamos a ver neoplasias del estómago, su representación en este estudio de imagen. Y en el intestino, el segmento intestinal, tanto delgado como grueso, vamos a ver procesos de diverticulosis, diverticulitis, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la apendicitis aguda de todos los días, ¿de acuerdo? La enfermedad inflamatoria intestinal y de cáncer de colon y su representación, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, los estudios varitados los podemos dividir si es para evaluar la parte superior del tracto, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos diferentes presentaciones. El mecanismo de la deglución, que lo hacemos con fluoroscopía, es un estudio dinámico, ¿de acuerdo? Donde regularmente damos bario, pero también puede ser contraste yodado hidrosoluble. Una serie esófago gastroduodenal, ¿de acuerdo? Para evaluar no nada más el mecanismo de la deglución, sino la totalidad del esófago, estómago y segmento proximal de intestino delgado, o un estudio enfocado únicamente en el esófago, ¿de acuerdo? El mecanismo de la deglución, ¿cuándo lo solicitamos? Cuando tengamos sospecha, ¿de acuerdo?, de trastornos de la deglución. Pueden ser en pacientes pediátricos o en pacientes adultos mayores regularmente, ¿de acuerdo? Pacientes que tengan parálisis cerebral, ¿de acuerdo? Estos tipos de estudios nos ayudan muchísimo a identificar si estos pacientes están sufriendo de reflujo o de aspiraciones, ¿ok? Pacientes pediátricos, lo que hacemos es que hacemos una mezcla, hacemos una papilla, regularmente la podemos usar sólida, líquida o semisólida, ¿ok? Líquida, únicamente diluimos el bario con agua y se lo damos a beber a través de un popote, ¿de acuerdo? Mediante la fluoroscopía nosotros podemos ver el diferente mecanismo, los diferentes segmentos de los mecanismos de la deglución, de la succión, de la posición de la lengua contra el paladar, ¿de acuerdo? De la elevación del velo del paladar, del cierre de la epiglotis, ¿de acuerdo? Y del paso del bolo líquido o pacificado a través del segmento proximal del esófago, ¿ok? Pero también lo podemos hacer semisólido o sólido, lo mezclamos con galletas saladas, el bario, y se lo damos con una cuchara a estos pacientes pediátricos para ver cómo se comporta también, ¿de acuerdo? Los diferentes pasos del mecanismo de la deglución. Son estudios muy representativos, ¿de acuerdo? Este es un paciente adulto mayor, ¿de acuerdo? Ya con también enfermedad neurológica degenerativa, en donde también van perdiendo su capacidad para poder alimentarse. Y aquí en este caso tenemos un hallazgo patológico, ¿de acuerdo? Aquí le ofrecemos el material de contraste varitado a través de un popote, se opacifica la cavidad oral, ¿de acuerdo? Y se opacifica la vía orodigestiva, ¿de acuerdo? Pero en una proyección posterior vemos cómo existe un reflujo oronasal, ¿de acuerdo? Como prácticamente este contraste sube, asciende hacia las cuanas, ¿de acuerdo? Estos pacientes tienen ese reflujo, ¿de acuerdo? Y es como lo podemos nosotros identificar. Aquí este mismo paciente, vean que es un paciente adulto mayor, ya no tiene ninguna de sus piezas dentales, ¿de acuerdo? Como prácticamente, aparte de tener ese reflujo, tiene datos de aspiración hacia la vía aérea. Esta es la tráquea, ¿de acuerdo? La tráquea tiene una disposición anterior al esófago, y vean cómo ese material de contraste varitado prácticamente nos pacifica el segmento traqueal, ¿ok? Estos pacientes comienzan con tos, comienzan con problemas de respiración crónica, con neumonías químicas irritativas debido a estos procesos, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve el mecanismo de la deglución, ¿de acuerdo? El esofagograma es otro estudio donde nos enfocamos principalmente al esófago, donde aquí podemos identificar nosotros la disposición del esófago versus contornos, las dimensiones, si existen o no zonas estrechas, zonas dilatadas, ¿de acuerdo? Y podemos nosotros ver de forma dinámica el peristaltismo, los movimientos coordinados que debe tener el esófago para llevar a buen fin el bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Entonces, de igual forma, damos material de contraste
varitado principalmente, y podemos identificar mediante fluoroscopía el correcto paso hasta la opacificación de la cámara gástrica. ¿De acuerdo? Hacemos proyecciones oblicuas para evitar la sobreposición de la columna vertebral, ¿de acuerdo? Y podemos identificar perfectamente el hemidiafragma. Este es el hemidiafragma izquierdo. Tiene relevancia cuando estemos buscando o estemos sospechando de hernias diatales, ¿de acuerdo? Tenemos segmentos, un segmento cervical proximal, un tercio medio, un esófago torácico, un esófago distal y la unión esófago-gástrica, ¿de acuerdo? Son las cosas que nosotros estudiamos en un esofagograma. Como les decíamos, podemos ver las ondas de peristalsis, de acuerdo, en tiempo real mediante fluoroscopía. Esta es la representación de un esófago normal, de acuerdo, como puede tener algunas estrecheces fisiológicas, de acuerdo, algunas ondas de peristaltismo. Lo importante es que nosotros, al momento de que estamos evaluando el esofagograma en la fluoroscopía, vemos cómo el contenido, la pacificación del vario, vaya en una sola dirección y que no tenga datos de ascenso después de que pasó. De acuerdo, cuando tenemos espasmos esofágicos, tenemos ondas de contracción anormales, de acuerdo, poco coordinadas, que nos pueden generar que el contraste no tenga un avance, de acuerdo, hacia la cámara gástrica. Este tipo de pacientes, su clínica es de que tienen un dolor torácico, de acuerdo, importante al momento de la devolución. ¿Okay? Con esto podemos hacer el diagnóstico de este tipo de espasmos. En la serie gastroduodenal, pues aparte de evaluar el esófago, de acuerdo, también evaluamos el estómago, de acuerdo, y el marco del duodeno. ¿Okay? Vean cómo cambia la representación de la mucosa, tanto del estómago como de las primeras asas de intestino delgado. ¿Okay? En el estómago regularmente tenemos pliegues gruesos hacia el fondo del estómago, ¿de acuerdo? Y esos pliegues se convierten en pliegues más delgados, en su forma empedrado, a nivel de las porciones del duodeno, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver más adelante, pero el yeyuno también tiene su representación de pliegues mucosos y el ilio también tiene otro aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, al nosotros estar evaluando esos pliegues de mucosa, podemos nosotros inferir si existe una patología. Acuérdense que este es un estudio en donde nosotros lo que estamos viendo es el interior, la luz del órgano hueco. Aquí no estamos viendo propiamente la pared. Podemos inferir en dónde está la pared, ¿de acuerdo? Por la opacificación de la luz, pero no estamos viendo el espesor de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una representación intraluminal del órgano hueco, ¿ok? Por eso es que vemos esos pliegues, no alcanzamos a distinguir si existe un engrosamiento propiamente de la pared, ¿de acuerdo? Para evaluar el tracto inferior, ¿de acuerdo? Podemos utilizar material de contraste oral y hacer un tránsito intestinal, o podemos administrar contraste transrectal y hacer un cono por enema, ¿de acuerdo? La utilidad del tránsito intestinal es evaluar el tiempo que se lleva el intestino en opacificarse completamente hasta la válvula ileocecal, ¿de acuerdo? Esta es una imagen de un tránsito intestinal donde vemos la opacificación del estómago, curvatura menor, curvatura mayor, vemos el bulbo del duodeno, la primera porción, segunda porción descendente del duodeno, la tercera transversa hasta el Treitz. Aquí comienza el yeyuno, vean la representación aborregada que tienen de esa mucosa y cómo esa mucosa va disminuyendo en sus márgenes, de acuerdo, hasta prácticamente hacerse la pila de monedas que veíamos en la representación de la distensión intestinal, de acuerdo, a nivel del ilion distal, de acuerdo, y vean cómo cambia la morfología de esa pila de moneda a las austras en el colon, de acuerdo. Entonces nosotros, si ponemos un poquito de atención a esos detalles, podemos identificar dónde más o menos comienza uno, dónde más o menos termina el otro, ¿de acuerdo? Y la intención de este tránsito intestinal es tomar radiografías seriadas, ¿de acuerdo? Con tiempo, para ver que el tránsito sea un tránsito adecuado. Regularmente toma 1 hora, hora y media, ¿de acuerdo? Hasta 2 horas en poder opacificarse por completo todo el segmento de intestino delgado, ¿ok? Es para evaluar peristaltismo, también podemos evaluar
cuando tengamos sospecha de procesos obstructivos, de acuerdo, donde no tengamos a la mano una tomografía, este tipo de estudios pueden salir al quite, de acuerdo, para tratar de ayudarnos a hacer el diagnóstico y tratar de descubrir dónde está el sitio de obstrucción. ¿Okay? En el colon por enema, como les comentaba, utilizamos contraste varitado a través de una sonda rectal y opacificamos los diferentes segmentos. Es un paciente que tiene un proceso quirúrgico, tiene una resección del colon izquierdo, ¿de acuerdo? Vean cómo el segmento afuncional, ¿de acuerdo?, está desconectado. Lo opacificamos y son estudios que se utilizan para ver que no exista ninguna contraindicación de reconexión. ¿Okay? Pacientes que tienen diverticulitis, que son quirúrgicos, hacen una resección intestinal, ¿de acuerdo? Los dejan con colostomías, posteriormente le solicitan un estudio de colon por enema, vemos que no hay ningún fuga de material de contraste, que no hay ningún sitio de obstrucción, entonces no existe una contraindicación para que el cirujano vaya y reconecte, ¿de acuerdo? En el colon por enema utilizamos contraste varitado, pero también utilizamos aire, ¿de acuerdo? Y aquí lo que ven es la representación de una fase con doble medio, se refiere a que primero nosotros pusimos bario, ese bario nosotros dejamos que saliera, ¿de acuerdo? Y luego con la misma bolsa que utilizamos para pasar el bario pasamos aire. Entonces distendemos el marco colónico con gas, con aire, ¿de acuerdo? Pero quedan impregnadas las paredes internas con bario y nos da esta representación de doble medio, ¿de acuerdo? Doble medio porque tiene bario adherido a la mucosa, pero también está distendido con gas y nos da esta representación. En este paciente vemos divertículos, ¿de acuerdo? Vemos que faltó distensión de este segmento. Incluso podemos ver algunas asas de intestino del ilion distal si no existe una correcta competencia valvular a nivel del centro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una fase de doble medio en el cuerpo. Muy bien, si quieren, hasta aquí terminamos. Prepárense para el examen. El quiz de mañana son 15 preguntas de opción múltiple basadas en imágenes, la gran mayoría. Y primeramente terminamos la clase y en la segunda mitad del tiempo ponemos el quiz.